Bueno, vamos con el sexto vídeo. Van a ser un total de 8, lo que quiere decir que solo quedan este y otros dos. Y en este vídeo vamos a ver el texto argumentativo y el texto informativo, ¿vale? Como ya hemos terminado con los textos más difíciles, ahora me puedo permitir meter dos en el mismo vídeo para no hacer tanto lío. Y como no queremos alargarnos, vamos con ello, porque si no luego nunca llego al tiempo. Hola chicos y chicas, ya hemos terminado con los tipos de textos más complejos, así que ahora podemos darnos el lujo de explicarlos de dos en dos. Y en este vídeo vamos a ver qué son el texto argumentativo y el texto informativo. Empezamos por el texto argumentativo, ¿vale? Los textos argumentativos son aquellos que debaten ideas, conceptos, teorías, expresando opiniones y puntos de vista con el objetivo de convencer a quien lo lee o lo escucha. Habrá quien os diga que el objetivo no es convencer, sino dar a conocer el tema. Pues eso es mentira. Si quieres dar a conocer algo, ya tienes el texto expositivo, como vimos en el vídeo anterior, ¿vale? ¿Y qué tenía el texto expositivo? Tenía ejemplos, datos y definiciones, ¿vale? Ejemplos, datos y definiciones, pero no opiniones. En el momento en que metes opiniones, nos pasamos a un texto argumentativo, en donde ya están, pues eso, opiniones, puntos de vista, sensaciones, de alguna manera se podría decir, porque al final los textos argumentativos tienen una base subjetiva. Bien. En el momento en que empiezas a incluir en el texto tus opiniones, lo que pienso acerca de tal tema, lo que me parece, cómo debería ser, ahí el propósito es convencer. Y decir que no tratan de convencerte es simplemente un truquito más para ganarse tu confianza y convencerte más fácilmente. Bien. Cuando es un texto en el que estamos exponiendo un tema, si incluimos opiniones y puntos de vista, automáticamente se convierte en un texto argumentativo. Ya no es un texto expositivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se pierde la objetividad. Entonces, en el momento en que ya es subjetivo, lo que estamos tratando es de... No estamos tratando de... O sea, si yo hago un texto argumentativo sobre algo, mi intención no es que aprendáis sobre un tema. Mi intención es que... ¿cómo decirlo? Mi intención es daros a entender mi opinión sobre un tema, mi forma de ver un tema, la forma en que yo pienso sobre un tema, ¿vale? Y entonces es un texto argumentativo y el objetivo es convencer. ¿Esto quiere decir que cada vez que alguien expresa su opinión está intentando convencer a los demás? Evidentemente no. Se puede expresar una opinión por otros muchos motivos, como por ejemplo por reafirmarse uno mismo, por decir, pues mira, yo pienso esto y lo voy a decir porque me apetece y no quiero convencer a nadie, a lo mejor ni siquiera me escucha nadie, pero me apetece decirlo. O puedes compartir una opinión, tal vez, con una intención de generar un debate, pero sin estar en el debate todavía, simplemente de, sabes que hay gente que piensa de otra manera y dices, pues mira, voy a poner esta opinión y vamos a ver, vamos a que salten, ¿no? Esto se hace mucho en Twitter, en redes, que salten, que vengan los que piensan lo contrario y pues farmeas interacciones, que es para lo que consiste Twitter, ¿no? Eso se hace bastante también. Pero cuando tú haces un texto en el que hablas de un tema y expones tu opinión, tu punto de vista, de una forma argumentativa, es decir, con argumentos, ¿no? Yo opino esto, porque esto, porque esto, porque esto, y lo pienso así, porque tal, mi experiencia, no sé qué, no sé cuál. En definitiva, son textos en donde se debaten ideas, conceptos, teorías, expresando opiniones y puntos de vista, ¿vale? Seguimos. El texto argumentativo es algo que se utiliza constantemente. Vosotros lo utilizáis cuando queréis una consola nueva y decís, pues mira, mamá, es que he sacado muy buenas notas y creo que me merezco un buen premio porque además así estaré más motivado para el siguiente trimestre. Y a Juan, que ha sacado un 5 raspado en lengua, se la han comprado. Es muy injusto que él la tenga y yo no. Eso es un texto argumentativo. O por ejemplo, no, vosotros estáis argumentando por qué vuestra madre debería compraros una consola, ¿no? O por ejemplo, cuando no habéis hecho los deberes y argumentáis, no he hecho los deberes porque nos han puesto 2 exámenes esta semana y es imposible estudiar todo y además hacer todos los deberes. Me iba a poner a hacerlo, pero era ya casi la 1 de la mañana y no quería estar con las luces encendidas porque mi padre está de mañana y se tiene que dormir pronto. ¿Vale? Eso es otro texto argumentativo. De hecho, las excusas son el texto argumentativo por excelencia en el día a día, el más utilizado con diferencia.
Ni debates políticos, ni debates científicos, ni ensayos, ni artículos de opinión. Las excusas. Bien, aquí, aparte de las excusas, que son un texto argumentativo que normalmente no se pasan por escrito, ¿no? Por lo tanto no sería un texto, literalmente. Pero si las excusas fueran por escrito, desde luego serían un texto argumentativo. Y a veces sí que hay excusas por escrito, ¿no? En la típica carta de disculpa, en donde empiezan a poner excusas, pues eso sería un texto argumentativo. O ahora mismo, por ejemplo, los que estéis metidos en el mundo de los videojuegos, veréis que cada vez que sacan un juego, a los 2 días hay un comunicado, ¿no? Con, sentimos mucho que el juego no funcione o esté roto completamente, pero bueno, es que ha pasado esto, no sé qué. Pues eso sería también, en parte, un texto argumentativo, ¿no? Excusas. Pero lo que veis aquí, pues por ejemplo, es que los debates políticos son textos argumentativos contrapuestos, ¿no? Cuando debaten sobre una idea, y además estos sí que son textos porque los suelen llevar por escrito, tienen los argumentos escritos para debatir. Eso es un texto argumentativo. En debates científicos lo mismo. En ensayos a veces son argumentativos y a veces son explicativos. Depende de la objetividad y del tipo del ensayo. No es lo mismo un ensayo sobre, ¿qué te diría? Sobre las células madre, en donde va a primar la objetividad, que un ensayo sobre la música de la infancia, ¿no? En donde ya va a ser todo seguramente mucho más subjetivo y va a tratar de convencernos de que la música de su infancia era mejor que la música de la infancia de hoy, ¿no? O por poner un ejemplo tonto. Bien. Vamos con un ejemplo para que os quede un poquito más claro lo que es un texto argumentativo. Para ello vamos a utilizar el discurso que dio Garen ante los líderes de Demacia, para convencerlos de que su hermana no había incumplido las normas utilizando la magia. En Demacia la magia ha estado prohibida durante siglos. Es el pilar que sustenta nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y algunos acusan a mi hermana Lux de haber utilizado la magia y consideran que por eso debe ser repudiada y desterrada. Pero yo os digo, ¿qué es la magia? ¿No llamamos acaso magia a todo aquello que desconocemos, nos confunde, nos aterra? Sí, Lux dijo unas palabras, hizo unos gestitos con la mano y aparecieron un montón de luces que hicieron salir disparados a nuestros enemigos. ¿Pero no es magia el amor? ¿No es magia que una palabra de tu amante provoque destellos en tus ojos y te haga recorrer, si es necesario, el mundo entero? ¿No es magia que un beso suyo te eleve a los cielos y que la decepción en su mirada te hunda en el infierno más profundo? ¿Y no es magia la poesía? ¿No es magia que la palabra del poeta llene la nada de imágenes nunca vistas antes? ¿Y que el ritmo de sus versos nos calme el alma o la agite como la espada enfundada de un soldado cojo? ¿No es magia la música? ¿No es magia que con un trozo de madera y unas cuerdas el músico convierta su tacto en melodía? ¿No es magia que ese sonido nos haga levantarnos de la silla y ponernos a bailar? ¿Es eso lo que queréis? ¿Vamos a repudiar y a desterrar también a los músicos, a los poetas y a los enamorados? Si castigamos la magia, nos castigamos todos. Bien, en el texto podemos ver algo muy habitual en los textos argumentativos, que es empezar con una pequeña exposición del tema sobre el que vamos a argumentar, ¿no? Esta parte se correspondería fácilmente con un texto expositivo hasta que llega a esta parte. En el momento que dice, pero yo os digo, ahí se acabó. Aquí ya argumentativo. Hasta aquí podrías equivocarte. Esto parece un texto expositivo. En el momento que mete el yo os digo y empieza a dar su opinión y a tratar de convencer y de manipular, porque en este ejemplo está muy claro que hay un intento de manipular a las personas que lo escuchan, ¿no? Y de convencer, pues ya estamos ante un texto argumentativo. Bien. Hace esta exposición, ¿no? Y después simplemente utiliza los mejores argumentos a su alcance para intentar llevar a la gente a su terreno. Esto se puede hacer de forma mucho más seria y teniendo más razón o menos, pero el objetivo es siempre ese, convencer al resto. Vale, yo aquí lo he hecho claramente, entre comillas, cómico, para no... O sea, que es muy evidente, ¿no? El engaño, lo que intenta hacer Garen es muy evidente. Hay otras veces que no es tan evidente lo que intentan hacer, ¿no? Y tienes que estar avispado para darte cuenta. Pero bueno, esto, si sabéis que es un texto argumentativo y sabéis diferenciar entre un texto expositivo y un texto argumentativo,
también sabréis diferenciar cuando os están exponiendo un tema y cuando están tratando de convenceros de un punto de vista sobre un tema, ¿no? Así que esto parece que no, pero luego resulta que tiene cosas bastante útiles. Bien. Y una vez que hemos visto lo que son los textos argumentativos, vamos con los textos informativos. Y hoy estábamos muy tranquilos, pero aquí es donde se nos lía. Y es que los textos informativos son aquellos cuya función es informar, es decir, que nos dan información sobre un acontecimiento, un tema, una persona o un objeto en concreto. ¿Y dónde nos informamos? En Wikipedia. Pero también hay unas cosas llamadas periódicos. Están los informativos, los folletos. Pero Jorge, nos dijiste que lo de los periódicos y eso eran textos descriptivos objetivos y que si venían acompañados de datos, ejemplos y demás, eran expositivos. Pues sí, eso es lo que os dije. Pero, y a vuestro profesor, si lo ve, igual le molesta. Esto lo tengo aquí puesto porque yo cuando escribí estos guiones, obviamente escribí los guiones antes de hacer los vídeos. Entonces, cuando yo escribí este guión, no sabía que posiblemente en 3 o 4 vídeos anteriores ya habría hablado por mi cuenta de las etiquetitas, ¿no? De lo que pienso de las etiquetitas. Bien, a la gente que pone los nombres le apetecía poner otro nombrecito y decidieron llamar textos informativos a aquellos que nos proporcionan mucha información, como si dar la información sobre algo no fuera una forma de describirlo, ¿vale? Al final, cuando estás dando la información sobre un hecho, que es lo que vamos a hablar aquí, sobre un hecho, sobre una persona, sobre una cosa, para hacer un texto informativo, lo que estás es dando, es describiéndolo, ¿vale? Estás describiendo lo que sucedió, que ya vimos que la descripción de algo que ocurre es una descripción dinámica, por ejemplo. O estás describiendo, o si estás haciendo un texto informativo sobre una persona, podría ser perfectamente una descripción estática, pero aquí se va a ir a otras cosas, ¿vale? Aquí va a tener otras prioridades que vamos a ver a continuación para diferenciarlo de los textos descriptivos. Vale. ¿Cómo distinguimos los textos informativos de los descriptivos objetivos? Pues eso es más fácil de lo que parece, ya que por lo general siguen una estructura muy reconocible, en la que suelen indicarnos rápidamente el qué, el quién, el cómo, el dónde y el cuándo. Aunque no necesariamente todos, ¿vale? Los textos informativos son como textos descriptivos resumidos, son como textos descriptivos que tienen una finalidad muy concreta, que es hablarnos del qué, el quién, el cómo, el dónde y el cuándo. Estos textos lo que tratan es de responder a estas preguntas lo más rápido posible, sin detalles ajenos a ello, sin nada que no tenga que ver con esto, ¿vale? Se van a esto y ya está, a intentar responder estas preguntas. A veces todas, a veces no son todas, a veces añaden alguna cosita, pues porque alguna gente, hay personas que al informar también meten opinión, entonces ya a lo mejor estamos hablando de un texto argumentativo y no de un texto informativo, ¿no? Por eso he puesto los dos juntos. Pero para distinguirlos sin ningún tipo de problema, textos informativos, los que responden a quién, qué, cómo, cuándo y dónde, ¿vale? No necesariamente todas. Y el ejemplo que os pongo aquí lo encontraré aquí. Ayer, entre las 2 y las 3 de la tarde, en las cercanías de la localidad de Palencia, había un perro ladrando muy alto, ¿vale? Texto informativo. Te dice el cuándo, ayer entre las 2 y la tarde, te dice el dónde, en las cercanías de la localidad de Palencia, y te dice el qué, había un perro ladrando muy alto. Y el texto no tiene nada más, ¿vale? Texto informativo. Solo es un texto que se limita a responder a esas preguntas. Texto informativo. Vale, me he vuelto a perder. Vale, ahora sí. Pero Jorge, ¿eso es una descripción de lo que pasó? Sí, lo es. Pero lo llamamos texto informativo. Vale, yo entiendo que esto es una descripción y que esto es un texto descriptivo, objetivo y ya está. Pero, como responde a estas preguntas y es el tipo de texto que se utiliza para ofrecer información en los informativos, pues es un texto informativo y ya está. Y no le deis más vueltas porque como tampoco lo vamos a poder cambiar nosotros, pues aprendedlo así y ya está. Responde a esas preguntas y adelante. Yo os recomiendo que lo consideréis como un tipo de texto descriptivo objetivo, un tipo que se llama informativo y en el cual se expresa la información de una forma más sintética, como si lo dijera un robot. Este es el truco que utilizo yo, ¿vale? Pensad que si le preguntas a una persona qué pasó ayer, te dirá: pues había a las afueras un perro grande, creo que era un pastor alemán, ladrando muy alto y despertando a los vecinos.
Pero si le preguntas a un robot, te dirá: sucedió el 1 de noviembre a las 15:22 minutos en el kilómetro 2 de la carretera que conduce a Grijota. Un perro de la raza pastor alsaciano ladraba superando los 200 decibelios y provocó que 3 vecinos se despertaran, ¿vale? Si es la información que te devolvería un buscador de Google o que te diría un robot, es un texto informativo, ¿vale? No tiene... yo diría, son textos sin alma, ¿vale? No hay... son posiblemente los textos menos literarios que hay. Dentro de los textos no literarios, los menos literarios, ¿vale? Es un truco que a mí me sirve, pero yo soy un poco raro. Aún así, espero que sea suficiente. Y si no, quedaros con el esquema típico que hemos dicho antes, en el que rápidamente te explican el qué, el cómo, el cuándo, el quién y el dónde, ¿no? Cualquiera de estas preguntas. Y que suele tratar sobre un suceso. Esto también, los textos informativos suelen tratar sobre un suceso que ya ha ocurrido o sobre un evento que va a tener lugar próximamente, ¿vale? Pues un folleto en el que te anuncian un concierto, por ejemplo, pues también es un texto informativo. Vamos con un ejemplo sencillito de una noticia aparecida en el famoso Daily Poro acerca de un altercado provocado por Jinx. En la mañana del 14 de octubre de 2021, rondando a las 9:30 y frente a las puertas de la Asociación de Vecinos de Piltover, por sus siglas AVP, una persona con claros síntomas de enajenación, más tarde identificada como Jinx, la bala perdida, comenzó a cantar de forma histérica mientras con un spray rojo pintaba en la fachada 2 caras alegres y una triste. Al ser reducida por las autoridades e interrogada acerca del sentido de sus actos, dijo que las 3 caras estaban alegres, pero que una tenía la boca al revés. Bien, no hay mucho que explicar aquí, es el formato noticia tal cual, lo podría leer Blitzcrank y a nadie le parecería raro. Nos da la información sobre qué ha pasado, dónde, cómo y poco más, ¿no? Tenemos ¿cuándo? En la mañana del 14 de octubre, rondando las 9:30 frente a la estación de vecinos de Piltover. Vale, aquí tenemos el dónde, frente a las puertas de la Asociación de Vecinos de Piltover, por sus siglas AVP. ¿Qué ha pasado? Una persona con claros síntomas de enajenación, más tarde identificada como Jinx, la mala perdida, que sería el quién, comenzó a cantar de forma histérica mientras con un spray rojo pintaba la fachada 2 caras alegres y una triste. Aquí tenéis las respuestas a las preguntas, ¿no? No tiene más, el texto no tiene prácticamente nada más. Así que texto informativo, y ya os digo, pues es el texto de formato noticia o formato folleto, pues eso es un texto informativo, ¿vale? No tenéis que darle muchas más vueltas. Así que con esto terminamos, lo dejamos por aquí y volveremos con otro vídeo en donde haremos, no sé si 2 o 3 textos, ya no recuerdo. Y luego un último vídeo con un único tipo de texto que a mí me gusta mucho. Así que ya queda poquito para terminar. Nos vemos en el siguiente. Chao.